Avanzamos con más información porque fueron anunciadas duras sanciones a las empresas que disfracen empleados permanentes mediante contratos temporales o intermediarios. Con la entrada en vigor del decreto 581. Estefanía Maldonado, ¿qué sectores serán priorizados en esta nueva reglamentación? Buenos días. Carlos, televidentes, muy buenos días. Pues el primer sector que será priorizado será el de la salud, pues se prevé que más de 1 millón de trabajadores continúan contratados bajo esta modalidad de prestación de servicios. Sin embargo, esto es ilegal según este nuevo decreto y las empresas tendrían que pagar multas hasta de 5.000 salarios mínimos legales vigentes. A partir de este mes, las reglas de juego cambiaron para miles de empresas en el país. El nuevo decreto del Ministerio del Trabajo busca acabar con las llamadas zonas grises en la contratación laboral. A través de estos contratos de prestación de servicios, lo que se ha visto es que se trata de disfrazar realmente un contrato de trabajo. La normativa determina que si una persona cumple horario, recibe órdenes directas y ejecuta la actividad principal de una compañía, debe ser contratado directamente y no a través de un tercero. La persona podrá entablar una acción judicial para demostrar ante un juez de la República que no tiene un contrato de prestación de servicios, sino que en realidad tiene un contrato laboral contractual. Y el costo de incumplir la ley será alto. Las empresas que incurran en prácticas de intermediación ilegal se enfrentarán a multas que pueden alcanzar los 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Con esto se busca beneficiar a más de 1 millón de trabajadores del sector salud que llevan años sin recibir prestaciones sociales por ley.